La Biblioteca Luis Ángel Arango organiza desde hace algunos años el programa En Contexto Público, que busca promover el intercambio crítico y multidisciplinario en torno a distintos temas de interés de la sociedad contemporánea. Este año hemos replanteado el ciclo para reflexionar sobre la crisis que estamos viviendo en esta extraña situación en que de un momento a otro nos encontramos globalmente confinados. Aislados como estamos, vemos cómo se ponen a prueba muchos de los fundamentos y liderazgos del mundo contemporáneo y la verdad tenemos muchas más preguntas que respuestas. Creemos que este es un buen momento para repensarnos y reflexionar acerca de qué somos como seres humanos y hacia dónde vamos como sociedad. Es una labor en la cual están hoy comprometidos muchos de los grandes pensadores del mundo y nosotros quisiéramos aportar desde aquí a poner desde nuestro medio en contexto esta discusión pública. Nuestra esperanza es ayudar a que entre todos y desde distintas disciplinas podamos aportar elementos que nos permitan pensar el momento actual y quizás construir nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos, con la naturaleza, con los otros. Por eso hemos invitado hoy a dos filósofos a que nos cuenten cuáles son las preguntas que se está haciendo la filosofía en este momento. Les doy la bienvenida a Sergio Zuviría y a Gustavo Chirola que nos acompañan esta tarde. Sergio Zuviría Samper es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes y es docente investigador del doctorado en bioética de la Universidad del Bosque. Y Gustavo Chirola es profesor de filosofía de la Universidad Javeriana y es también docente e investigador del posgrado de bioética de la Universidad del Bosque. Y les agradezco mucho a los dos haber aceptado esta invitación a dialogar en un panel al que le vamos a dar el nombre de Entre la esperanza y el escepticismo, ¿podemos los seres humanos cambiar el mundo en el que vivimos? Para todos les informo que esta conferencia se está transmitiendo de manera simultánea en la página de Facebook de la Biblioteca Luis Ángel Arango y en el canal YouTube del Banco de Banrep Cultural. Si tienen preguntas, las pueden se irán recogiendo a lo largo de esta transmisión en las plataformas que nos dan los medios que nos dan estas plataformas y serán respondidas por los invitados a través de un Facebook Live en la página de la biblioteca al que podrán conectarse al final de esta transmisión. Así, Sergio y Gustavo, se ha dicho que los intelectuales, y entre ellos los filósofos, se mantienen distantes de la vida cotidiana de la gente, del hombre común y de sus problemas. Y sin embargo, es sorprendente cómo en estos últimos tiempos los medios, los editores, los lectores están interpelando a los filósofos con preguntas. ¿Cuál creen ustedes que es el papel de la filosofía en estos momentos? Bueno, primero que todo quiero agradecer a la biblioteca por la invitación y especialmente a su directora, Ana Roda, por esta idea de plantearle a la filosofía y plantear que este encuentro tenga que ver directamente con la crisis y cómo la filosofía ha intervenido en ella, participado en ella, cuáles son el conjunto de preguntas que se hace alrededor. Y muchas gracias nuevamente entonces por la invitación. Respecto de tu primera pregunta, porque ahí hemos visto a través de toda la crisis una serie de interpelaciones que se le hacen a la filosofía. No solo a la filosofía, también a otras disciplinas, a la economía, a las ciencias de la salud, a las ciencias de la vida, a la inmunología, en fin, en general, a la epidemiología. Pero lo curioso, también me sorprende a mí un poco, que la filosofía es una de esas disciplinas o de saberes que han sido interpelados. Bien, creo porque la gente necesita como que interpela la filosofía porque necesita preguntar por el sentido de lo que está pasando, más allá de las causas científicas que puedan explicar el asunto, es qué significado, qué consecuencia, qué sentido tiene el acontecimiento, ya lo denomino así, de la pandemia. Bien, en ese orden de ideas, yo creería que la filosofía en estos momentos participa, interviene desde una actitud crítica que consiste en interrogar las evidencias. Eso es precisamente lo que quiere decir la crítica, interrogar los supuestos, qué está debajo de todo esto.
Lo primero que hay es constatar algo, la irrupción de lo real. Es una expresión de Lacan, pero que también toma Rita Segato en un artículo que escribió a propósito de la crisis. Entonces, hay algo que irrumpe realmente, lo real. ¿Esto real qué es? La enfermedad. Pero la enfermedad en el sentido en el que nos afecta a todos. Pandemos significa eso a cualquiera. Pero esto en el sentido contemporáneo, pandemia significa que ha tenido una repercusión global en el sentido en que nos afecta a todo como cuerpo de la especie. Lo que está en juego es la supervivencia de muchos de nosotros, la puesta en riesgo de muchas vidas de la especie humana. Bien, y lo interesante aquí es que lo que irrumpe entonces es la vulnerabilidad del cuerpo, la vulnerabilidad también del cuerpo en todos los ecosistemas en los que participa, en todas sus, pues el cuerpo está necesariamente haciendo simbiosis con las bacterias, con los virus, y entonces aquí hay tanto equilibrios como desequilibrios. Y entonces lo que irrumpe realmente es un desequilibrio que ha afectado pues a toda la población mundial. Creo que, y en ese sentido, dice, por ejemplo, Marcus Gabriel, que el orden mundial está trastocado. Bien, el problema es que esta situación de pandemos y de afectación general al cuerpo implica que hay circunstancias anteriores, un estado de cosas anteriores donde la enfermedad ha irrumpido. Lo primero que hay que tener en cuenta es la irrupción de lo real. Y la irrupción de lo real aquí, llamo por real, este cuerpo colectivo que ha sido afectado por el virus, pero irrumpe en un orden preestablecido, un estado de cosas anterior. Ahí irrumpe el virus en un estado de cosas anterior. Los filósofos como Marcus Gabriel han señalado, esto es una expresión de Gabriel, que dice, el orden mundial ha sido trastocado. El virus irrumpe en un orden mundial que ha sido trastocado. Pero hay un orden previo. Este orden previo, el mismo Gabriel lo llama, el orden mundial ya era letal. Eso hay que entenderlo. Rita Segato dice, el universo que habitamos adolecía ya de una precariedad insostenible. Membé dice que ya había una política de muerte, que había que entender el neoliberalismo como un necroliberalismo. Entonces, la situación económica, social en la que el planeta, el mundo vivía, habitaba antes, implicaba unas condiciones y que al irrumpir el virus los trastoca. Tiene unos efectos y unas consecuencias. Estos efectos y consecuencias tendrán que ver con la gestión la gestión y la administración de la vida que a partir del virus se llega a realizar por los estados, por los gobiernos y por el orden mundial. Esto implicará entonces también que la manera como vivíamos, el orden mundial como vivíamos, ha sido trastocado y hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo ante la emergencia de la pandemia. Pero entonces la situación del orden mundial llega a un límite, por eso la irrupción. Si el orden mundial preestablecido pudiera asimilar lo que pues no lo veríamos como lo estamos viviendo. A veces ponemos la expresión acontecimiento, evento, crisis, catástrofe. Si pudiera asimilarlo, y no se debe solo a que no tengamos una respuesta o, científica o que tengamos a mano una vacuna, sino precisamente porque ya el orden mundial era letal. El orden mundial no estaba predispuesto para asimilar lo que estaba sucediendo. Entonces, en esa medida, ahí se crea una crisis y creo que la filosofía tiene que mostrar esta irrupción de lo real y mostrar cómo el orden mundial, que ya era letal, que ya tenía unos efectos, se evidencia con la irrupción de la enfermedad. Creo que lo primero que diría es eso. Bueno, agradecer muchísimo a la Biblioteca Luis Ángel Arango que este año su cátedra pública inicie invitando a las voces filosóficas. Y agradecer mucho a Ana, compañera, colega de estas lides de la filosofía, la literatura y la cultura. Considero que la pregunta, de todas maneras, tiene un contenido crítico. Sí,
Hay que reconocer que la filosofía no ha hecho muy bien su tarea, ante todo a nivel comunicativo y a nivel educativo, porque usa una jerga a veces bastante compleja, enigmática, difícil, y tiene que hacer un mayor esfuerzo comunicativo como el que está intentando en estos momentos. Pero eso al lado de unas lógicas que imperan en el mundo de la vida, y es unas lógicas muy consumistas, muy mercantilistas, que consultan muy poco a la academia, consultan escasamente a los intelectuales y a veces menos a esa filosofía que a veces la consideran demasiado especulativa, demasiado aislada del mundo y de los problemas comunes. También considero que la pregunta habla de lo sorprendente. Sí, yo considero que sí hay cierta perplejidad, cierta sorpresa, desde que Giorgio Agamben, el 26 de febrero de este año, escribe un pequeñísimo artículo que se llama La invención de la pandemia, y a partir de ahí no ha habido un día que no haya un escrito de un gran o una grande pensadora de la filosofía. Hemos llegado a hablar hasta de una infodemia filosófica, porque sí, la filosofía ha tenido un papel bastante protagónico en esta respuesta explicativa. ¿Por qué los seres humanos hoy del común se han volcado a solicitarle a la filosofía análisis y respuestas? Yo creo que hay tres motivos profundos que tienen que ver con el origen mismo de la filosofía desde el Asia Menor, desde Tales de Mileto y estos casi 27 y 28 siglos. Son cinco motivos. Perdón, tres motivos diría. El primer motivo es que en momentos de incertidumbre, en momentos de escepticismo, hay que tratar de exigirle a los seres humanos pensar bien y pensar más. De alguna manera, Martha Nussbaum en sus reflexiones empieza señalando eso. ¿Cómo pensar un poco más? Ojalá el confinamiento, el aislamiento no lo permita, pero también cómo pensar para actuar. Porque cuando la irrupción de lo real, como dice Gustavo, es una irrupción incierta, de perplejidad, de interpelación, lo único que tenemos es la teoría, el pensamiento. Por eso Immanuel Kant en la Crítica de la Razón Pura dice algo maravilloso. Intuiciones sin conceptos son ciegas. Es andar como veletas en el mundo. Y la filosofía intenta orientar la acción con pensamiento. El segundo motivo, que me parece bastante profundo, es que la filosofía siempre ha tratado de mantener un horizonte de totalidad. Puede que la totalidad no sea alcanzable, pero siempre en un mundo tan especialista, tan tecnocrático, tan sobreespecializado, y esa es un poco la reflexión a los 90 años de Habermas, necesitamos miradas de interrelación, necesitamos miradas de totalidad, porque el problema es demasiado grande para verlo solo como un problema científico o simplemente tecnológico. Y el tercer motivo, yo creo que está desde los orígenes de la filosofía. Y es que la filosofía intenta explorar causas profundas, causas estructurales. Y eso ya está desde Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto. Y desde el mundo de lo real, ¿cuál es la sustancia por excelencia? Hoy podríamos decir que la sustancia por excelencia es la pregunta por la vida natural y la vida humana. En ese sentido, creo que el segundo es una interpelación
no queremos respuestas epidérmicas, no queremos respuestas de carácter demasiado superficial y simplificador. Es tan grave la crisis que necesitamos respuestas sobre sus causas profundas. Hasta ahí, creo yo, aludiría a una primera reflexión. Muy bien. Paso entonces a una segunda reflexión y tiene que ver un poco con esa irrupción de la realidad y un poco con esa preguntarnos a nosotros mismos si tiene que ver con la acción. Muchos afirman hoy, que es lo que ustedes ya han dicho, que el impacto de la cuarentena será un cambio en el mundo en el que vivimos y se refieren a una nueva normalidad. Otros aseguran que aquí no va a cambiar nada, que todo va a seguir exactamente igual. ¿Qué argumentos en favor de una u otra posición tendría la filosofía? Y teniendo en cuenta que esta es una respuesta que involucra al colectivo humano, ¿existe alguna institución o sujeto histórico que pueda controlar y conducir ese cambio? Ese cambio depende de nosotros, ese cambio depende de la colectividad. ¿Qué piensa la filosofía? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Considero que la filosofía, y eso es bastante importante, ante esa tensión que tú, digamos, interpelas en la pregunta, ha empezado a usar un concepto que hace parte de su tradición, y es el concepto de crisis. Es una noción muy potente a nivel explicativo. Empezó siendo utilizada por la medicina, pero después en la estética clásica, desde Aristóteles hasta Marx y hasta Hegel, va a ser un concepto clave. Recordemos que en la tragedia griega, el personaje experimenta un punto de inflexión ante un proceso bastante fatal que es fijado por el destino. Sus fuerzas están bastante debilitadas, pero ese ser humano tiene que actuar. Tiene que actuar. Yo creo que estamos un poco en la misma situación del concepto de crisis de la estética clásica. Y es que ¿podemos los seres humanos cambiar en algo el mundo actual? En medio de tanta orfandad, tanta vulnerabilidad, tantas dificultades, ¿existe algún margen para la libertad? En el fondo la pregunta es por la libertad. En griego es la palabra elesteros, que se usaba fundamentalmente en el ser humano que aún tiene la capacidad racional para dirigir un poco su destino. Podemos transformar en algo a partir de la filosofía lo que estamos viviendo. Yo diría que también hay tres elementos claves para enfrentar esa situación. Yo creo que la filosofía ha planteado fundamentalmente tres acentos. Digamos, cuando aparece la crisis, cuando cabalgamos sobre una crisis, pues hay como una tarea filosófica donde no hay consenso, pero de alguna manera me parece que es bastante recurrente en estos 27 siglos de filosofía occidental. La primera, la tarea de la filosofía es comprender, es analizar la época histórica y ya comprender o analizar es suficiente. Que sería algunas lecturas de Hegel, la filosofía como el búho de Minerva levanta su vuelo al atardecer. La segunda lectura, que es un poco la de Heidegger, es que el comprender, el interpretar el mundo, ya de alguna manera transforma el mundo. Una buena teoría ya es transformar el mundo. Por eso Heidegger llega a decir que al Aristóteles escribir su gran obra, puede que no se haya planteado la intencionalidad de cambiar el mundo, pero el mundo cambió cuando Aristóteles pensó.
Y la tercera es la de Marx, poco de la izquierda hegeliana. Y es que cuando uno hace teoría, cuando hace filosofía, cuando hace reflexión, pues debe ponerse la intención de transformar el mundo. Yo creo que esos tres caminos que la filosofía histórica ha planteado son relevantes, pero en épocas de crisis, tal vez el asunto va un poco hacia la tercera dimensión, ¿no? Por eso Edgar Morin, a los 98 años, dice que las épocas de crisis son fértiles para la imaginación creadora o son regresiones, son retrocesos. Cabalga uno al mismo tiempo en los dos momentos. En ese sentido, la mirada transformadora puede aparecer con mucha fuerza y muy fructífera y muy potente en los momentos de crisis. Gracias, Sergio. Es lo que esperaríamos en este momento. Gustavo. Bien, les había dicho de la irrupción de lo real en un mundo preestablecido que no estaba preparado para responder a él. Eso creen algunos filósofos. Pero en este no estar preparado, como bien menciona Ana en la pregunta, puede haber una opción, digamos, más pesimista. Y es que la respuesta a la crisis y lo que va a venir después va a significar un fortalecimiento de lo que estaba antes, es decir, del estado de cosas anterior. Va a venir un fortalecimiento de, y siguiendo a Gamben obviamente comete un error, tiene razón Sergio en su primer artículo de la invención de la epidemia, en que subestima la epidemia, pero tiene razón en un punto, y es esta versión, y es que lo que pueda pasar tendrá que ver con el fortalecimiento de las formas de excepción, de las situaciones de excepción. Tendrá que ver con la gestión del miedo. Se va a manejar los miedos y como esta crisis puede eventualmente repetirse con las mutaciones del virus o con otras epidemias, entonces siempre va a existir una especie de amenaza y a través de esa amenaza se va a infundir miedo, y lo que se va a hacer es, más que un cambio, lo que se va a hacer es a reproducir el sistema con mucho más fuerza a través de estas medidas de excepción que no se dejarán de tomar. Eso por un lado. El segundo lado está el fortalecimiento de la biovigilancia, como lo ha señalado Byung-Chul Han y otros filósofos también. ¿Qué quiere decir esto? En un sentido muy rápido. Como ustedes han visto y muchas personas lo tienen, han aparecido todas las aplicaciones que tienen que ver con la salud, los COVID app, en el que la gente va introduciendo datos o el mismo sistema, el algoritmo, va leyendo los datos del cuerpo y de su estado de salud. Y entonces esto va a servir como instrumento que en principio tiene que ver con manejar y gestionar en un sentido afirmativo, controlar la propagación del virus, va a implicar también que a través de todos estos datos acumulados van a ser explotados por las industrias farmacéuticas, por las compañías. Ya incluso está dando beneficios a algunas compañías que manejan esto. Entonces, eso sería lo segundo, la biovigilancia. Y también han aparecido los nuevos fascismos, ¿no? Entonces, claro, este orden preestablecido que hemos llamado el capitalismo, por un lado, en el que la vida se ha vuelto una mercancía, y por otro lado, el desmonte de la sociedad del bienestar y de lo público en provecho, el desmonte, les decía, el desmonte de la sociedad del bienestar y de lo público en provecho del negocio, en provecho y de las privatizaciones que se han hecho también de parte del neoliberalismo, entonces han puesto a la vida como algo que es objeto del mercado. En ese sentido, entonces hay unas desigualdades. No todo el mundo tiene acceso. No es lo mismo estar en Bogotá que estar en Leticia. No es lo mismo ser negro que ser blanco en Nueva York. Entonces, dependiendo de la raza, de la clase, de la pobreza, de la situación de migración,
no le llega igual las ayudas, no le llega igual la asistencia, etcétera, etcétera. No tenemos el mismo acceso, aunque sea un cuerpo colectivo, como les decía anteriormente, se trata de un cuerpo colectivo, el de la especie. De todas maneras, este cuerpo colectivo implica diferencias, se mueve de un modo diferencial dependiendo en este sistema que no estaba preparado, como les he dicho, y que lo que hace la epidemia es mostrar el límite de esto, es decir, su fin, quisiera yo decir, ya como dice ese gato, es insostenible este sistema. Bien, y también ahora que he señalado las desigualdades, se muestra por qué es que es insostenible. Entonces de ahí aparecen lo que diría de otro peligro de los microfascismos, los nuevos odios. Ya se ha visto que en algunos conjuntos residenciales se le pone unos carteles y unas cosas a los médicos para que implica una discriminación, pero no da lo mismo entonces ser negro, ser pobre y en fin, migrante. Entonces se van a alborotar, digamos, los odios, se van a administrar los odios, se van a administrar los miedos, se va a fortalecer la excepción y se va a continuar con la biovigilancia. Entonces me estoy alargando eso en el punto de vista negativo. Ahora, en el punto de vista de lo que podíamos cambiar, la filosofía también nos ha enseñado históricamente, y lo señaló ya Sergio respecto a la noción de crisis, es de que nada es necesario y que también le podemos dar la vuelta, y esa es la tarea de la filosofía aquí, no solo describir lo que se viene y las amenazas futuras y los riesgos futuros contra la misma sociedad, sino que en la medida en que todos estamos comprometidos, somos corresponsables de una situación, entonces también es posible que esta experiencia que tengamos del cuidado mutuo muestre los límites del sistema económico-social en el que venía y nuevas prácticas se articulen y de un modo que les decía yo, que como decía Sergio, perdón, que las crisis se dan y las crisis son oportunidades. En este sentido, la historia no es una historia lineal y necesaria, sino que estas irrupciones, estos acontecimientos hacen posible lo nuevo, son oportunidades para lo nuevo. Los momentos son contingentes, no hay un asunto necesario, de modo tal que creo yo, respondiendo ahora a la pregunta, que en este sentido también podríamos pensar que es posible percibir y actuar de otro modo frente al futuro. Bien, gracias. O sea, estamos entre la fe en la razón crítica, en la capacidad de teorizar, en la capacidad de transformar a partir de la teoría y del pensamiento, o entre ese cuerpo colectivo que se mueve por miedos, que se mueve de manera colectiva y como organizada desde fuera. Al respecto, y ya poniéndonos en lo que está hablando la filosofía hoy, la filosofía contemporánea frente a lo que está pasando, ¿cuáles serían los principales problemas que están señalando los grandes filósofos contemporáneos que ustedes leen? Considero que ya la filosofía en estos 2 pasados meses está colaborando a pensar la actual crisis. Y con sus ideas, sus escritos, sus publicaciones, han empezado a aparecer lo que yo llamaría unas verdades que son muy evidentes, pero que a veces las hemos olvidado. Entonces, la filosofía también tiene una función rememorativa, ¿no? Tiene algo que ver con una razón anamnésica de rememoración de esas verdades profundas, digamos, de la historia occidental. Yo destacaría que cuando uno ve toda esta bibliografía, esta pandemia filosófica, si hay una serie de lugares un poco comunes que empiezan ya uno, en una cartografía, uno a detectar. El primero, creo que tú lo has llamado, la fe en la razón. De todas formas, la filosofía, de todas maneras, considera que es clave pensar, reflexionar, deliberar, discutir, aún desconfiemos de la razón, ¿no? En ese sentido, uno puede hacer una lectura crítica de la razón, pero no despedirse de ella. El problema es que pensar, recordemos ese famoso texto de Heidegger, ¿qué significa pensar?
Y uno podría decir que en este mundo actual pensar ha tenido un empobrecimiento monumental, ¿no? Pensar es conseguir resultados, pensar es tener ejercicios de lógica, pensar es una racionalidad que la filosofía llama instrumental o estratégica, no la razón en su sentido potente que le otorgó la noción de logos, la noción de razón en sentido completamente general. Por eso para mí una pregunta que discuto mucho con mis estudiantes es ¿qué sería hoy pensar bien? Entre ellos, más. Dedicar mucho más tiempo a los libros, la lectura, la deliberación, la discusión, los grupos de estudio. La segunda verdad que podría ser de Perogrullo, ese filósofo que hablaba de lo evidente, es el carácter global de la crisis. Esta es una crisis pandémica global que implica reconocer que el mundo que se abrió luego de febrero del 2020 ya no va a ser exactamente lo mismo. En ese sentido, puede tender a todo lo que ha denunciado Gustavo, el capitalismo Big Data, el biofascismo, toda la desesperanza, el control, pero también puede haber caminos distópicos, heterotópicos, rizomáticos, digamos. Aquí le rindo un poco homenaje a Walter Benjamin en ese texto bastante enigmático que se llama Calle en sentido único. El supuesto del eurocentrismo es que todos vamos para el mismo lugar, pero yo creo que eso ya es seriamente cuestionado por la heterogeneidad, la heterotopía, la diversidad plural de caminos, ¿no? Y es que hoy, de golpe, en medio de lo global, hay resistencias locales, resistencias culturales, resistencias territoriales, resistencias colectivas, resistencias de lo común, que señalan que no todo vamos cogidos de la mano para el mismo telos o el mismo final. Ahí también hay que estudiar más historia. No hay filosofía sin historia. Y en ese sentido, la historia nos enseña muchas cosas cuando estudiamos otras crisis. El COVID no es la causa. Provenimos y cabalgamos hace ya bastante tiempo en otras crisis. Lo tercero que la filosofía está, yo creo que señalando, es que la raíz de la crisis no es tanto un problema del modelo. La palabra modelo implica como algo muy externo, muy externalizante, muy exterior. No dice neoliberalismo, capitalismo, no. La crisis está en las formas y modos de vida en general. Por lo tanto, nos está interpelando a todos y todas de alguna manera. Por eso han empezado a surgir éticas del cuidado, éticas de la reproducción de la vida, el metabolismo del hombre y la naturaleza, un discurso muy potente de éticas del cuidado de la vida, ¿no? Y yo creo que ahí hay otra clave, un poco del conjunto de la filosofía. Si el destino es el panoptismo, la normalización, el biocuidado, la biotecnología, o el destino es un poco de repliegue al cuidado de las prácticas de uno mismo y de todos los otros seres humanos y la naturaleza. Y el cuarto elemento que me parece muy importante, que está muy en todas tus preguntas, es que las condiciones de posibilidad para tramitar la crisis hoy pasan por los sujetos, pasan por el nosotros, pasan por la subjetivación. Y creo que la filosofía en eso es súper potente. Creo que la filosofía política contemporánea ha hecho un giro a la pregunta sobre las subjetividades. El problema no es simplemente lo otro, el modelo. Está mucho más cerca a nosotros y nosotras la solución a la crisis, con educación, con cultura, con estética, con lectura, que al modelo económico, social, político, cosas de ese estilo.
Hasta ahí creo que haría 4 grandes acentos. Gracias, Sergio. Ana, me parece muy interesante tu pregunta sobre el papel de la Pero razón si seguimos todavía de algún modo en este proyecto de que la filosofía implica un ideal de la razón y un ideal ilustrado. Marcus Gabriel también ha hablado de una nueva ilustración. Seguramente él está pensando esta nueva ilustración no en el mismo sentido que en el siglo XVIII, pero a mí me gustaría responderte algo. Lo que nos ha afectado, ya dije, era el cuerpo colectivo, la pandemos, el cuerpo de todos, obviamente de un modo diferente dada la situación en la que cada uno se encuentra. Pero lo interesante aquí es que es el cuerpo el que ha sido afectado. Entonces, el hecho de que sea el cuerpo nos sirve como hilo conductor. En esa medida, el cuerpo ha sido afectado y eso tiene que ver con nuestros afectos, con nuestras emociones. Y no es solo la razón, sino las emociones, el modo como somos afectados, esta situación de encierro, el no poder tener duelo, de nuestra familia, no acompañar a los enfermos, no acompañarlos en el momento de la muerte, no poderlos enterrar, no hacer todos estos rituales. Ha sido otro un problema, por lo menos para los guayú estos, ¿no? Que hayan incinerado los cadáveres, cadáveres donde para ellos el cementerio es un lugar de la memoria, un cronotopo de la cultura. Entonces, aquí también están en juego los afectos. Y en la medida que están en juego los afectos, también yo hablaría en términos de una coinmunidad. El término no es mío, el término es de Sloterdijk, pero me gustaría desarrollarlo en el sentido del feminismo. Ellas han puesto, las filósofas feministas han puesto el énfasis, como ya dijo Sergio, en el cuidado y en reatar los nudos de la vida comunal, como dice Rita Segato, según las leyes de la reciprocidad y de la ayuda mutua. Dado que esto nos afecta a todo, pues la oportunidad para mostrar que la vida es vulnerable y que el desarrollo y el despliegue de la vida depende de la comunidad en la que uno viva, de la corresponsabilidad. Y entonces yo creo que es ahí, en esa relación de afectos mutuos, de correspondencia, de cuidado mutuo, en que estaría el valor o el núcleo de la salida ética y política a esta situación. Nos hemos remontado con estas preguntas a la filosofía clásica, a la filosofía antigua, pero yo quisiera ahora ponerme en el aquí y el ahora de nuestro mundo presente. Desde el punto de vista de la filosofía latinoamericana, ¿quién está pensando este mundo? ¿Quién está pensando esta realidad y cómo se está pensando? Gustavo. Bueno, muchos filósofos desde Latinoamérica se han pronunciado, incluso filósofos colombianos. Eh, a mí me gustaría señalar un punto clave de América Latina y es esta relación, esto que comenta también, la he mencionado a ella, a Rita Segato, y quisiera señalar un punto que ella insiste, pero que también han señalado otros filósofos latinoamericanos, y es el lugar de la naturaleza en esta crisis. Y hay que entender naturaleza aquí no como algo que es objeto de, de nuestro dominio y posesión, como se pensaba en la modernidad. Esa es una frase de Descartes: el conocimiento es dominio y posesión, sino que hay que pensar la naturaleza como algo con lo que estamos necesariamente vinculados. Nosotros hacemos parte de ella. Nuestro cuerpo humano está, ya lo había dicho, simbióticamente unido a cuerpos no humanos en sistemas múltiples, en múltiples ecologías, ecosistemas. Entonces, cualquier cosa que suceda, no solo entre nosotros como cuerpo, sino con los otros cuerpos, con las otras ecologías, pues nos afectará a nosotros. Entonces podríamos decir con Isabel Stenger que aquí hay una irrupción de Gaia. Y aunque se trate de la pandemia, está por discutirse el efecto que ha tenido las grandes granjas industriales en el origen de esto, o que haya forzado la producción de carnes de las granjas industriales a que en China se haya consumido murciélago, otros animales, a la zoonosis. Todo esto tendrá que ver con las causas que algún día aclararemos o nunca aclararemos. Pero lo que sí es verdad es que esto nos anticipa una serie de asuntos que vendrán en el futuro
y que tendrán que ver con el planeta Tierra, con el modo de habitar la Tierra, ¿cierto? Y entonces en ese sentido, habrá que entender que nosotros estamos imbricados con la naturaleza. Y la naturaleza en la que estamos imbricados es la condición de la vida misma, de que la vida surja. Creo que podemos aprender mucho de esto para todos lo que se anticipa de las nuevas catástrofes que vendrán en camino y que tendrán que ver con el medio ambiente. Entonces creo que la América Latina ha puesto el énfasis desde su tradición indígena, ¿cierto? En este asunto de la irrupción de Gaia, como lo dice Isabel Stenger, pero de que la Tierra también ha llegado a su límite, como dicen los filósofos latinoamericanos. Creo que esta situación y esta crisis también supera completamente esa idea que predominó en los departamentos de filosofía, que solo había filosofía y pensamiento en Europa y Norteamérica. Lo que se ha producido en estos 2 meses de debate realmente es esperanzador totalmente. Y quisiera mostrar cómo el pensamiento latinoamericano ha dado una respuesta, además de rápida, muy profunda a la situación. La primera respuesta es que hay que trabajar temas con bastante urgencia. La Universidad Nacional Autónoma de México acaba de publicar hace menos de 4 días un documento de cerca de 220 páginas compilando las reflexiones sobre pandemia y educación. Quiere decir que esos son los temas y problemas centrales para nosotros y nosotras los latinoamericanos. Lo segundo que quisiera destacar es la importancia del tema de la injusticia, inequidad y desigualdad. Somos el continente más desigual e inequitativo del universo. Y en ese sentido, todas las reflexiones que uno puede más o menos mapear y hacer cartografía en América Latina empiezan señalando eso. Y es que la experiencia de la pandemia lo que hace es desnudar la desigualdad de género, de clase y todos los temas relativos al patriarcado como temas centrales de la reflexión. No todos y todas somos iguales ante la pandemia. La clase, el género y el racismo son mucho más fuertes en los contextos paradójicamente latinoamericanos. Lo tercero que me parece que hay que destacar en la reflexión es la relación entre política y cultura, que es un tema muy recurrente en América Latina, y es que necesitamos construir teorías políticas muy ligadas al redescubrimiento de lo cultural ancestral. Y en ese sentido hay una riquísima tradición que va en esa vía, que han trabajado el pensamiento latinoamericano, por ejemplo, los trabajos ya de Aníbal Quijano, los trabajos de García Canclini, los trabajos de José Joaquín Brunner y todos los investigadores culturales de América Latina. La única manera de salir de la crisis es refundar nuevas gramáticas de lo político desde la dimensión cultural. Y el cuarto elemento es el que ha señalado claramente Gustavo, y es que Yudersky, Espinosa, Rita Segato y un grupo muy grande de feministas latinoamericanas han tenido una voz no solo potente, sino bastante convincente y bastante central para tramitar el problema de la crisis en este continente y también a nivel global. Bueno, entonces voy a hacerles otra pregunta que tiene que ver con el título de esta charla. Esta charla forma parte de un ciclo que se llama Otros mundos posibles, reflexiones para lo que viene. Ese es el ciclo completo en que vamos a hacer análisis y a repensar nuestros
tiempos y la crisis en la que estamos, desde la filosofía, desde la educación, desde la relación con el otro, etcétera, etcétera. Y este panel concretamente se llamaba Entre el escepticismo y la esperanza. Esos términos de escepticismo y esperanza, ¿qué significan para la filosofía y dónde se sitúan ustedes ahí? ¿Existen esos otros mundos posibles o definitivamente no existen esos otros mundos posibles? Quisiera iniciar esta última reflexión evocando y rindiéndole un homenaje a este gran filósofo e investigador cultural Jesús Martín Barbero, que en sus obras siempre nos recuerda algo que tiene mucho que ver con el continente latinoamericano. En septiembre del 2001, debido al derrumbamiento de las Torres Gemelas, se inició en Norteamérica y en Europa la guerra preventiva contra el terrorismo. Uno de los esperpentos más guerreristas y violentos que han caracterizado estas últimas 2 décadas. Y Jesús Martín Barbero dice que en el año 2002 se hizo en América Latina el primer foro social mundial. Quiere decir que de alguna manera la salud, la esperanza, la posibilidad de refundar tiene mucho que ver, sin caer en latinoamericanocentrismos, con toda esa idea que era la consigna del Foro Social Mundial. Otros mundos son posibles. La filosofía, de alguna manera, siempre ha pensado el tema del escepticismo y la esperanza. Y por eso cuando uno alude a esas 2 categorías con tanta tradición filosófica, tiene que pensar una en los grandes fundadores del escepticismo y en los grandes teóricos de la esperanza. En el caso de los orígenes antiguos del escepticismo, Sexto Empírico o Sexto el Empírico nos decía que el término griego escepticismo significa mirar cuidadosamente al alrededor, vigilar, examinar atentamente, y que la doctrina filosófica del escepticismo contiene siempre 2 aspectos. Uno teórico, y es que no hay ningún saber firme, no hay ninguna opinión absolutamente segura, y uno práctico, que no es conveniente adherirse a ninguna opinión predeterminada. Por eso él muy lúcidamente clasificaba las doctrinas filosóficas en 3. Aquellos que creen haber descubierto la verdad, y ahí ponía Aristóteles. Aquellos que suponen que la verdad no puede ser descubierta, y ahí ponía a otros. Y aquellos como yo, decía Sexto el Empírico, que seguimos cuestionando, investigando, indagando. Quiere decir que el escepticismo no es relativismo, sino el escepticismo es siempre alerta, 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 no tragar entero. Ernst Bloch, el gran maestro de la utopía, uno de los grandes teóricos de la utopía y la esperanza, decía que había que diferenciar nítidamente entre la esperanza como ensoñación, como voluntarismo, como un poco fantasía voluntarista subjetiva, y lo que él llamaba la esperanza fundada. Fundada. ¿Qué es para él la esperanza fundada? Todavía no, que siempre es frustrable, pero que siempre interpela al sujeto. En ese sentido, el sujeto que lucha toda la vida por la esperanza es realmente el sujeto que aprende la posibilidad de que no hay un único camino, de que siempre, si yo aporto en lo que Gustavo ha llamado la corresponsabilidad, es posible cambiar un destino ineluctable. Hay más destinos cuando colaborativamente, cuando de manera de lo común y lo colectivo, construimos activa y comprometidamente el destino.
Por eso yo me muevo ante todo en dos frases que creo que nacen en la época más tortuosa y difícil de la historia occidental, que es el momento del fascismo. Una la dice el maestro Antonio Gramsci y creo que hoy se podría aplicar perfectamente. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Es que uno sabe que vamos para un mundo con muchas dificultades. Casi que si uno utilizara la inteligencia filosófica crítica, estamos en un mundo demasiado difícil y tal vez el peor momento de la historia del proyecto de la modernidad. Pero no podemos perder el optimismo de la voluntad. Y el maestro Walter Benjamin, citado por Herbert Marcuse al final El hombre unidimensional, tal vez es una de las citas más paradójicas que puede existir. Solo gracias a los desesperanzados os será dada la esperanza. Esta es la traducción en español de la última frase del hombre unidimensional. Y es que hoy el problema no es una antinomia. ¿Quiénes son los escépticos? Entonces ahí uno mete claramente a Chul-Han, que son los escépticos. Los mete ahí como una especie de bandija, una especie de costal. ¿Quiénes son los utópicos? Zizek. Y ahí mete a todo el mundo que cree en la nueva forma del comunismo y el socialismo. Yo creo que esas no son las soluciones. Esas son soluciones simplificantes. Hay que guiarse con los aforismos de Gramsci y el aforismo de Walter Benjamin, que es el estado de ánimo que empezó la época más catastrófica del proyecto de la modernidad. El fascismo, la Gran Depresión, la Guerra Mundial, la lucha contra, digamos, todas las formas de fascismo. Yo creo que ahí entendería uno y se armaría mucho más con el pesimismo del intelecto, pero donde la voluntad nunca desfallece. Y en América Latina, como diría Aníbal Quijano, somos muy aptos para una racionalidad utópica. Ahí estaría, creo que latente mi posición. Muy bien. ¿Sao? Bueno, yo quisiera responder a esta pregunta con un vínculo a la pregunta anterior que tenía que ver con América Latina, y es porque olvidé señalar, y esto lo han mostrado muy bien colegas nuestros que trabajan en bioética, el asunto de lo que Boris Pinto llama las viejas prácticas colonialistas, que se reflejan muy bien en la investigación actual sobre el coronavirus. Por ejemplo, dice él que hay 90% de los fondos para la investigación para la vacuna son de la empresa privada y el 10% es de sector público, de donde se sigue que, imagínense ustedes, en caso tal, esta carrera y competencia para llegar a la vacuna, como sucedió con el genoma humano, acuérdense que había una competencia a ver quién llegaba, quién hacía primero la secuenciación del genoma humano, lo público, lo privado. El riesgo que había ahí era que fuera una empresa privada la que hubiese llegado primero que la pública. Lo mismo sucede aquí con la vacuna, ¿no? Porque seguimos pensando que la vida es una mercancía. Y entonces esperamos que este 10% de lo público pueda conseguir la vacuna. Bien, pero ¿qué es lo que hay para el futuro según tu... y otra cosa de la práctica colonialista, esta es una, la otra es que siempre se investiga con los cuerpos de los pobres en África, en otro lugar, ahí donde la legislación es bastante débil en protección de la vida de sus ciudadanos, entonces siempre es objeto de investigación, de experimentación, y sin ninguna garantía de los sujetos y de los ciudadanos de estos lugares. Bien, y siempre hay que estar atentos a las nuevas prácticas colonialistas. Yo señalo estas como lo señalaba Boris Pinto, porque se trata de la situación de la salud mundial.
Bien, entonces las prácticas no pueden continuar porque no puede continuar el hecho de que la vida sea una mercancía y que se siga privatizando la vida. Entonces yo creo, el primer punto que diría, en el sentido que tú dices, yo le apostaría a la esperanza, pero la esperanza significa que haya voluntad política en lo siguiente. Uno, que restituir la salud a lo público como un bien común. Eh, Dos, la democratización de la ciencia, que no dependa la salud, por lo menos que es el caso de lo que estamos investigando, de la industria farmacéutica y de los beneficios siempre económicos que estas industrias implican. Bien, y eso implica la democratización de la ciencia y que haya más participación de las personas, ¿cierto? Y que es en este asunto de la investigación científica que nos compete a todos. No en este mundo tecnocientífico no podemos estar aislados, los pacientes, los ciudadanos en general, de las decisiones que se toman a ese nivel en términos de investigación. Tres, si hay un papel fuerte del Estado que ha sido cooptado por los intereses privados y de las corporaciones internacionales, el Estado ha sido captado por eso. Entonces, y ya que Sergio mencionaba las universidades, a veces las universidades en convenio con la empresa privada y con las corporaciones internacionales hacen proyectos de investigación en donde los beneficios no redundan en un bien común. Ese sería otro asunto que me parecía interesante decir, que el Estado tiene que volver a pensar el bien común. Y la vida es un bien común que no puede ser privatizado y que no puede depender de este tipo de cosas. Entonces, en un papel del Estado, restituir la salud como un bien común. Y no solo esto, ¿no? Habría más cosas acá sobre la renta, en fin, pero dado que estamos hablando del coronavirus y de esta situación, por lo menos me detengo ahí. El Estado está obligado al cuidado de la vida, no solo nosotros. El otro asunto es que esto tiene que articularse no solo desde el punto de vista del Estado, o de una regulación respecto de lo que he mencionado, sino que también tiene que ver con las prácticas comunes, las prácticas sociales, lo que Nicolás Ross llama las biociudadanías. Entonces hay que articular todas estas demandas sociales de género, raza, clase, etcétera, todos estos movimientos, articularlos, estas prácticas sociales, con las transformaciones del Estado y poniéndole límite a los intereses de las corporaciones internacionales. Tengo esperanzas en que la experiencia del coronavirus no pase rápidamente, no caigamos en el miedo. Spinoza decía que la política dependía de esos afectos, o miedo o la esperanza. Una política del miedo implica la subordinación. Una política de la esperanza es una política de la libertad, de la potencia común. Entonces, entonces yo hablaría de una prácticas de la libertad desde una potencia común en contra del egoísmo, del miedo, y en fin, eso creo que es suficiente. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los dos. Siempre es muy refrescante y es bien interesante oír la voz de los filósofos en este mundo en que a veces no nos queda tanto tiempo ni para reflexionar ni para pensar. Creo que dejan ustedes muchas luces encendidas, muchas ideas sobre las cuales seguir trabajando, y entre la esperanza y el escepticismo estaremos tratando de salir de esto y de pensar hacia el futuro. Solamente déjenme hacerles una última pregunta para despedir, y la hago porque estamos en una biblioteca, aunque no estemos físicamente en una biblioteca por lo que estamos viviendo. Esto que estamos haciendo es parte de lo que es la Biblioteca Luis Ángel Arango, y es una forma de poner a circular teorías, pensamientos, saberes, ideas. Quisiera que para despedir al público, cada uno hagan la recomendación de un libro. De un libro, ojalá un libro de filosofía que pueda ser interesante como lectura para estos tiempos. Uno que tiene que ver con la pandemia, y es que muchos filósofos y filósofas latinoamericanos, antropólogos también, mejor dicho, pensamiento crítico, hicieron una recopilación, sobre todo desde Latinoamérica, que se llama Todo lo que nos queda es ahora. Entonces, búsquenlo en internet, Todo lo que nos queda ahora, es una recopilación sobre esto desde el punto de vista latinoamericano. Y el otro que quiero recomendarles es este texto
no sé si se ve en la pantalla. Les leo, de Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro. Ellos viven en Brasil. Viveiros es brasilero de origen y el libro se llama Hay un mundo por venir, ensayos sobre los miedos y los fines. Ella es filósofa, Débora Danowski, y Eduardo Viveiros de Castro es antropólogo. Y me parece que es un muy buen libro también para todo este asunto de si hay un mundo por venir, sobre el que hemos venido hablando, y sobre las políticas ambientales y de la naturaleza. Gracias, Gustavo. Sergio. Empezaría, Ana, diciendo que de las partes más dolorosas de esta cuarentena es no poder ir a recoger libros a la Casa Gómez, que es parte de mis hábitos casi periódicos, ¿no? Allí dejé varios libros que me hubiera encantado volverlos a tener, pero ya estaba cerrada. Como tú dices, ya no estamos hablando desde las bibliotecas, ¿no? Y cuando una biblioteca no está abierta, es mejor el suicidio. En ese sentido, yo creo que en estos momentos uno como que vuelve a los clásicos, ¿no? Y yo digo que hay que tener un cierto equilibrio entre lecturas clásicas y lecturas contemporáneas, pero lo que no se puede nunca abandonar son los clásicos. Y aquí hago una especie de confesión de por qué me fui apasionando a la filosofía, ¿no? Y es que me regalaron un libro de Manuel García Morente, que es un libro que me dejó de herencia mi padre, que lo tengo casi desde sus orígenes, que se llama Lecciones Preliminares de Filosofía. Me parece que hay que volver a apasionarse por este saber tan importante, tan formador en épocas de crisis. Lecciones Preliminares de Filosofía de Manuel García Morente. Gracias, Muchas Sergio. gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Y ahora invitamos al público a conectarse a la transmisión en vivo que iniciamos en este momento con los profesores de Zuviría y Gustavo Chirola, quienes estarán dando respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a través del Facebook de la Biblioteca Luis Ángel Arango o accediendo a la página de Facebook o al link que les estamos compartiendo en este momento. Muchas gracias, profesores y filósofos.